Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes. Son las 5 de la tarde de hoy, miércoles 13 de marzo, y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde esta su emisora y frecuencia 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Les saluda Fernando Celedón. Este 22 de marzo la universidad celebra los 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de saberes y disciplinas que a lo largo de la historia de la educación superior costarricense estaban desperdigadas o pertenecían como disciplinas anexas a otras unidades, fueron integradas en una sola facultad como resultado del debate del Congreso Universitario realizado en el año 1973 del siglo pasado, del siglo XX. 3 áreas del conocimiento ya funcionaban como facultades y también eran disciplinas del área de ciencias sociales, educación, derecho y economía. En total se inicia integrando a las carreras de historia y geografía, sociología, antropología, trabajo social, periodismo, ciencias políticas y psicología. Este conjunto inicial evoluciona hacia una facultad hoy día con 8 carreras, algunas con salidas especializadas y acreditadas, carreras compartidas, posgrados, laboratorios, centros e institutos de investigación, convenios de intercambio con las principales universidades en los diversos campus, universidades de otros países, revistas especializadas, una producción académica prácticamente permanente, impresa, audio y visual, sin precedentes. Es la Facultad de Ciencias Sociales seguramente más grande de Centroamérica y una de las más importantes del continente. Diversidad. Una de las nociones que más llama la atención es la diversidad que representan las ciencias sociales y su pertinencia para nuestro país. Campos de estudio, enfoques teóricos, investigaciones aplicadas, extensión social y cultural, activismo estudiantil, involucramiento con la sociedad, sus gentes y territorios, un mercado laboral tanto público como privado, tanto desde emprendedores como asalariados. Desde la década de los años 70 del siglo XX, un espíritu crítico forma parte de esa tradición de enseñanza. La pregunta incómoda, la pregunta crítica, la denuncia de los abusos de poder y la amenaza de los derechos de las minorías son parte, sin duda, de este espíritu crítico. En sus aulas se lee y discute a Marx y Hayek, a Tocqueville y Lenin, a Chomsky y Fukuyama, a Brodel y Freud, a de Saussure y Davis, a Beauvoir y Wallerstein, a Habermas y a Foucault. Hoy se discute el alcance de la inteligencia artificial y su impacto y sus usos. Igualmente, el diálogo transdisciplinario se ha ido poco a poco adueñando de los pasillos, que es donde no existen las paredes de las escuelas y disciplinas, donde un mismo problema se puede discutir desde la fusión e hibridación de los conocimientos. Igualmente, el diálogo y trabajo con las ciencias naturales, las ciencias de la salud, de la ingeniería, las artes, la filosofía y las lenguas modernas recorren en encuentros a veces subversivos los callejones de la academia universitaria. De esto se nutre hoy día el humanismo y el análisis axiológico de muchos de los trabajos finales de graduación que año con año los estudiantes realizan para finalizar sus grados y posgrados. No se puede hablar de las principales luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI sin la participación de este espíritu crítico que alimenta a las ciencias sociales. La UCR, la sociedad y el avance de la cultura social son unas antes y otras después de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Una hora es poco tiempo para abordar la riqueza y complejidad de esta construcción universitaria que lleva 50 años. Sin embargo, haremos un esfuerzo
compartiendo esta tarde con la doctora Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, quien lidera esta celebración de los 50 años, geógrafa y doctora en estudios de la cultura y la sociedad. Buenas tardes, decana, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta significativa invitación. Es un honor para mí pues compartir un rato con ustedes y con la audiencia que nos escucha. Gracias, gracias. Igual para nosotros y pienso que la gente que nos escucha también va a disfrutar mucho de esta emisión. Y nos acompaña también la magíster Mercedes Muñoz, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales. En su tiempo lideró la conmemoración de los 30 años, historiadora, que innovó incluso los estudios en historia militar y seguridad de Costa Rica y también Centroamérica, y actualmente, aunque está pensionada, forma parte de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática. Al igual que es un honor tener a Isabel aquí, igual Merce, es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Fernando. Un reconocimiento por la invitación. También me complace mucho volver a la radio. Siempre ha sido como un lugar de encuentro para los universitarios. Y en esta ocasión el venir a compartir con ustedes en este significativo evento de celebración de los 50 años de la querida Facultad de Ciencias Sociales. Gracias a ambas. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar en la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica, y estaremos esperando la participación de quienes nos escuchan, ya sea por las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233, al perfil de Facebook Programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Entonces, sin más dilación, vamos a iniciar con una primera pregunta que yo puse, que era una pregunta de epidermis, de sensaciones, sentimientos, emociones, experiencia, crecimiento personal. Y es la siguiente: ¿qué ha significado en las vidas de ustedes, tanto como Isabel, que es geógrafa, y de Mercedes, que es historiadora, ser decanas, llegar a ser decanas de la Facultad de Ciencias Sociales? Esa es la primera pregunta. ¿Qué les parece? Buenísima, ¿eh? Y que es viviendo. En la vida mía es cercana, bueno, significa muchas cosas. Bueno, me inicié muy joven en la universidad, desde los 16 años. Desde los 16 años estoy en la Facultad de Ciencias Sociales. Me acuerdo haberme matriculado en la carrera de Ciencias del Hombre. O sea, por ahí, al año siguiente pasé a Historia, y con una formación muy fuerte en demografía y luego en migración y territorialidades. O sea, siempre he estado en torno a las ciencias sociales. Eso me ha dado. Me en la de saberes, conocimientos, es una ciencia ancestral, antigua, fundacional, madre, diría, tiempos, diversidad de mucho mejor, se hace mucho más tolerante, por supuesto, pero el decanato, los decanatos, como el 9, que integra estas 4, en realidad tiene diversidad de unidades, sino que también interpelan la autoridad. O sea, cualquier diga siempre está interpelado, expuesto. Entonces, bueno, ¿qué ha significado ser decana? Bueno, significa muchas cosas, ¿verdad? Ser decano significa estar también 24/7
que también tiene sus reflejos, sus repercusiones en la vida personal, pero también uno se lleva para su casa muchas experiencias muy positivas y muy ricas y muy diversas. Yo creo que la diversidad es la palabra popular. Entonces, en el canal nuestro de nuestra facultad, porque canales que no son como las cosas, pues, o no diversidad. Aquí hay también que es un montón de que en otros. Por ejemplo, cuando invitan a los decanos a los actos de grabación a decir palabras, ¿verdad? Tienen que esas palabras, por lo general, ya las escuelas de tener algo y, digamos, ¿verdad? Y que está hablando a una de muchachos que han estado dándose, digamos, en ciertos carriles, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay un elemento o varios, y es que somos una universidad. Tito Merce, que ya está levantando manos, y que también su... Claro, claro. Muy bien. Daban los discursos, digamos, teníamos una protestación de casa presidencial, convoy, y terminaba la manifestación a las 12 de graduación. Ajá. Y mi discurso no podía ser ajeno a lo que está pasando. Claro. Uno lo transmite a los estudiantes, a los padres de familia, que ellos son parte decana de una facultad con esa diversidad de escuelas, centros e institutos, sino también es el vínculo con las vicerrectorías, es el vínculo con los otros decanos y con la rectoría. Entonces, y el consejo universitario, ¿no? Claro, el consejo universitario. Y hacia abajo. Sí, para todos algo nuevo. La administración es una universidad pública. Sí, sí. En gran lo como de administración. Entonces, y diversa. Tiene todos esos componentes. Y decir, yo, bueno, en 2007, como, y uno no deja la ni dejo de ser estudiadora y dejo de participar en significativo, simbólicamente en las marchas. Estoy. ¿Y ustedes creen que el diálogo, el diccionario, vamos a decir de alguna manera, cada una, se amplió con el paso en la decanatura, digamos, el diálogo con otras carreras, no solo de la facultad, sino, ¿verdad? Me imagino que en el Consejo de Decanos, por ejemplo, lo que es ver cómo asume, bajo qué perspectiva asumen una problemática que se está viviendo, por ejemplo, ¿verdad? O los medios. En el Consejo de Decanos y lógicamente también con las otras vicerrectorías, de qué manera se pueden resolver. Entonces, el diálogo uno aprende mucho de las otras unidades académicas. Entonces, el enriquecimiento es constante. Uno piensa, sí, perdón. Fer, yo coincido con doña Merce, que uno aprende, pero también viniendo de ciencias sociales, la gente espera el criterio de ciencias sociales, a veces para orientar un pronunciamiento, para orientar un acuerdo, para orientar, esa es mi experiencia. Pero el criterio de ciencias sociales, porque lo social lo atraviesa todo. Me imagino que lo mismo sucedió en la época del TLC, por ejemplo,
Claro, claro. ¿verdad? En esos momentos la gente espera algo de la facultad y de quien quien está liderando la facultad. Para esa ocasión recuerdo los encuentros que teníamos en el mini auditorio todas las semanas, analizando desde diferentes ángulos lo que implicaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y era un encuentro no solo de la facultad, sino de otros universitarios, porque también debemos de decirlo que para ese caso había oposición interna. Sí, claro. No todo el mundo estábamos de acuerdo porque la universidad es múltiple, ¿verdad? No hay una línea. Cuando se habla de los universitarios y se nos quiere estigmatizar, es un error, porque aquí se encuentra de todo un poco, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso hay que tomarlo el tema de la en diversidad. cuenta. Sí. La diversidad es tensión, es contradicción también. Exacto. Claro. Y de eso se trata, creo yo, los decanatos también, de articular esa diversidad y de llegar a consensos también. Y además, es interesante porque a mí me da la impresión de que en estos 50 años, o sea, ese papel siempre ha existido, porque en estos 50 años han habido no pocos conflictos sociales, tomas de decisiones de un gobierno que pueda afectar a cierto grupo. Podríamos hacer aquí un repaso, ¿verdad? Y seguramente lo que quiero decir es que si usted asume el decanato de ciencias sociales, tiene que saber que aparte de todo esto que dice Mercedes, de la ley de administración pública, control interno, y bueno, lo que yo llamo, bueno, usted ahora, antes de iniciar el programa, hablaba de los recursos de amparo, ¿verdad? O sea, se hace un experto respondiendo recursos de amparo, etcétera, etcétera. No, yo no. ¿Cómo se llama? Aparte de eso, usted sabe que está asumiendo, digamos, una bandera, ¿verdad? Una tradición. Sí, un posicionamiento. Exactamente, ¿verdad? Sí, yo pienso que, bueno, justamente hace 50 años, ¿por qué nace la facultad? Y es que nace de... ¿Cuál fue la discusión que hubo? Bueno, primero, la facultad no es producto del tercer congreso universitario, es producto de varios, digamos, de discusiones que se dieron a lo largo de varios años, entre 1971, 72, 73 y para el 74, para marzo, es que se publica la Gaceta donde se crea la facultad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esas discusiones, el meollo del hoyo radicó justamente en aglutinar esas unidades académicas, ¿verdad? Que algunas eran secciones, otros eran departamentos, otros eran escuelas, aglutinarlas en una sola unidad académica. Y ahí nace la facultad que conocemos hoy día, pero los saberes, las áreas del conocimiento, esas áreas cognitivas vienen desde el siglo XIX. Eso es algo que te iba a preguntar y sobre todo para quienes nos escuchan, porque, por ejemplo, aquí hay facultades como farmacia o derecho que son ¿cómo se llaman? Uniescuelas, son de una escuela. No están son de una carrera. No están, exacto, una carrera. No están divididas en carreras, es una carrera que puede tener especialidades, etcétera. Pero también tenemos, por ejemplo, no sé, pienso en ingeniería, que tiene varias ingenierías, o agroalimentarias, agroalimentarias o salud, en fin. Letras. Hay facultades de una carrera, hay facultades de varias carreras, pero me tengo la impresión de que ninguna ninguna fue invitada a conjuntarse. Es decir, me imagino que la ingeniería, conforme fue evolucionando, me imagino que aquí era ingeniería civil y mecánica y seguro eléctrica, después apareció industrial, después, ¿me entiende? Pero aquí aquí la hechura de esta facultad me parece que es bastante peculiar en razón de las otras áreas del conocimiento. Sí, bueno, yo no me atrevería a hablar de las otras áreas. Lo que sí podría decir, bueno, áreas y facultades, ¿verdad? Porque muy interesante, estás tocando un punto muy sensible, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros somos del área de ciencias sociales y el área de ciencias sociales está integrada por 4
facultades, ¿verdad? Ciencias económicas, derecho, educación y propiamente ciencias sociales. Claro. Mientras que las otras, por ejemplo, ingeniería, si bien es cierto, la facultad tiene, creo que son 6 o 7 escuelas, pero forman una sola área. Ujú. ¿Verdad? Agroalimentarias también tiene varias escuelas, pero es una sola área. Educación también, pero nosotros, Claro. perdón, educación forma parte del área de ciencias Sí, sociales, sí, sí. ¿verdad? Pero digamos, no, como que no es parejo, no es homogéneo ese modelo que también obedece a ciertas tradiciones muy históricas, ¿verdad? Que viene de Claro. grupos gremiales muy fuertes, por ejemplo, farmacia, antes de odontología, dientología, ¿verdad? Los dentistas, Enfermeras. ajá, pero yo creo que ahí tendríamos que tener un tratamiento como, Claro. digamos, distinto, ¿verdad? Distinto porque son orígenes distintos. Qué sé yo, artes viene de Bellas Artes, que también tenía su tradición También. sumamente fuerte, o agronomía, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí tendríamos como Aquí que... hay una historia diferente. Sí, me parece a mí. Porque aquí hay una invitación a coexistir, a convivir. Porque, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, en algunas universidades de otros países psicología está en el área de salud, por ejemplo. Bueno, O psicología. trabajo social. Psicología. Por decirlo de algunos. economía. Geografía, me parece que en algunas universidades está más del lado de ingeniería, topografía, en Bueno, fin. Entonces sí, digamos, eso es algo que tenemos en nuestro ADN porque es esa necesidad de tener que convivir, ¿verdad? A partir de la diferencia de origen, digamos, de la diferencia de origen. Pues sí, efectivamente, trabajo social y psicología, por ejemplo, hoy día se piensa en un modelo donde ellas también formen parte del sector salud o del área de salud. Sin embargo, también hay que entender, cuando yo hace un rato hablaba de que cada carrera tiene un mundo distintos, no todo lo de psicología es del área de salud, o sea, hay una parte de comunidad. Correcto. Entonces ahí hay que comprender geografía, hay una parte biofísica, hay una parte tecnológica, hay una parte social. Entonces... En agronomía, por ejemplo, en algunas universidades, que es muy interesante lo que les voy a decir, sociología agraria. Bueno, en algunas universidades. Aquí comunicación colectiva, por ejemplo, en algunas universidades está en artes. Ah, ok. Qué interesante eso, ¿verdad? sí. Solo por mencionar otro ejemplo más. Que es periodismo. O sea, el periodismo dentro del área de las artes, o estás refiriéndote más a la producción audiovisual, a las relaciones públicas, artes gráficas, ese tipo de diseño. Es que depende de las configuraciones que existan. Claro. No, y bueno, en realidad eso no, o sea, no ha sido ningún problema, o sea, el diálogo existe. Hoy por hoy, por ejemplo, en centros e institutos de investigación, que puede llamarse de psicología, por decir algo, el instituto, ahí pueden haber antropólogos trabajando ahí o politólogos trabajando ciertos temas. Igual ha pasado, por ejemplo, en el SIAC, en Merced, ¿verdad? También que en los posgrados. No quisiera monopolizar, pero sí, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, no solo hay un diálogo entre nuestras unidades facultad, intrafacultad, sino que también con educación, con el sector salud, si estamos hablando de juventud, si estamos hablando de envejecimiento. Por eso, sí, entonces, claro. El diálogo es permanente y... Sí, es interesante porque la pregunta que nos hacemos muchas veces es el diálogo transdisciplinario, interdisciplinario. Incluso esta discusión sobre las salidas de las carreras, la salida, la fase, digamos, de culminación, de si puede ser una salida compartida, por ejemplo, o al revés, si puede haber un tronco común con salidas diversas, ¿verdad? Pero, como digo yo, es en los pasillos donde eso se terminó de resolver, que es donde se discute, se dialoga. Bueno, cuando decimos pasillos es como en un espacio más informal, de más libertad, por decirlo de alguna manera,
de la parte administrativa de la Universidad Simerse. Sí, no, yo pienso que también aquí hay que tomar muy en cuenta lo que es el avance del conocimiento, Claro. la interdisciplinaridad, por ejemplo, qué sé yo, perdón, las ciencias ambientales tienen diversos componentes, ¿verdad? Es un desarrollo muy interdisciplinario, entonces ahí como que ver cuál es la formación que tiene, casi que no se nota, ¿verdad? Porque el trabajo que se hace es totalmente transversal. Claro. Y así muchas carreras. Entonces, un punto muy importante, pienso que es producto de la investigación, del desarrollo de nuevo conocimiento que nos lleva a toda esa gama tan amplia de saberes. Claro. Sí, eso ha sido muy Bueno, importante. y la otra cosa es que los desafíos que tenemos como humanidad nos están obligando cada vez más a hablar desde la multi-plus disciplinaridad. Usted no puede entender el tema de las movilidades o las migraciones, no puede entender cambio climático, no puede entender la gestión del riesgo, no puede entender temas feministas, usted no puede... Consumo de drogas, por ejemplo. La criminalidad. La inseguridad, Ajá, exactamente, sí. O la seguridad. Ujú. Si no sienta en la mesa el tema del envejecimiento, por ejemplo, Correcto. el tema de los derechos humanos, necesita temas productivos, temas económicos. Pueblos indígenas, por ejemplo. Ujú. Hay que sentar en la mesa a diferentes voces. Ujú. Y además, ¿cómo se llama? Bueno, incluso la evolución, la misma inteligencia artificial, ¿verdad? Es una respuesta multitransdisciplinaria, plus, como decís vos. Y también me parece que la evolución de algunas áreas, de algunas fusiones, algunas hibridaciones que tratan de alguna manera de encasillar, digamos, esa respuesta multi en carreras, digamos, que llaman nuevas, ¿verdad? Pero en el fondo lo que hay es un diálogo transdisciplinario ahí, ¿verdad? Y también en la forma en que contratan a los muchachos, ¿verdad? A los nuevos, digamos, graduados, a la gente que muchas veces les pide, o sea, es bueno que tengan más de una carrera, por ejemplo, por el tipo de conocimientos, el tipo de respuesta que pueden dar frente a algunos desafíos, etcétera, ¿verdad? Lo que quiero decir es que esto ha estado en el tuétano, o sea, está en la raíz, así es como ha evolucionado nuestra facultad. No puedo hablar por otras facultades de ciencias sociales, ni siquiera la de la UNA, por ejemplo, si es el mismo caso, pero sí me parece que eso es uno de los valores que tiene. Sí, claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, y cuando uno ve los proyectos de investigación que se desarrollan en la facultad, a muchas personas podría sorprenderles que hay un importante número de proyectos que se enfocan en temas tecnológicos. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y no necesariamente en lo mero social, si es que existe algo que sea puro. Sí, no lo hay. Claro, Sí, claro. porque la tecnología ahora todo lo atraviesa, ¿verdad? Bueno, venimos y a Isabel le tocó como decana no ha terminado la pandemia, ¿verdad? Todavía hay coronavirus, pero bueno, venimos como decimos en el argot, venimos de la pandemia. Venimos. Y le podríamos preguntar cómo maniobró con eso, como decana, no solo en el tema, ¿verdad?, de cerrar y mandar todo el mundo a la virtualización, sino también en la respuesta de la universidad, digamos, al evento. ¿Cómo reaccionamos? Muy interesante esa pregunta y también muy difícil. ¿Por qué? Porque Ciencias Sociales tenía que trabajar en las soluciones, pero en diversas soluciones, digamos a lo interno, pero también hacia afuera. O sea, somos una universidad al servicio de la sociedad para el bien común. Y había que interpretar muchas cosas, ¿verdad? Hubo proyectos muy distintos, claro, en la facultad, no solo, o sea, diversos. O sea, voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia,
todo lo que fue el proceso de toma de decisiones del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, cómo iba transmitiendo decisiones que eran de política pública y que tenían que cumplirse, ¿verdad? Digamos, desde el balconcillo de la ciencia política, ¿verdad? Es de un momento a otro era un ejecutivo comportándose de una manera distinta, ¿verdad? En condiciones excepcionales, casi que con rasgos de autoritarismo, ¿verdad? Porque usted no podía salir de la casa, tenía que hacer negocio, y bueno, todo lo que fue, digamos, cómo se fue interpretando esa tensión entre economía y salud, por ejemplo. Pero, por supuesto, está todo el efecto psicológico que tuvo la pandemia. Por supuesto, Y que temas de todavía- salud. y que Desde la todavía está. persona, la Ujú. familia, y después eso que estás diciendo, vos, Merce, que tiene secuelas, ¿verdad? Claro, en su momento vimos, por ejemplo, Trabajo social. vimos todo, digamos, toda una lucha por dónde se concentraba, ir viendo, valorando cómo se movía el virus, por ejemplo, desde la geografía, por pero ejemplo. desde trabajo social, trabajando con comunidades, nosotros mismos desde la facultad, ayudando a los centros a los hospitales Ajá. para darle seguimiento a la gente y qué pasaba con su entorno y dónde conseguía Vacunas. las vacunas y las medicinas y cuál es, o sea, su nivel de, digamos, de contagio, por decirlo de alguna forma muy, muy básica, pero la basura. O sea, ¿quién ponía la basura y si se contaminaba aquella otra persona? Son muchas cosas las que pasaban digamos, por ciencias Claro. sociales. El tema de la salud mental todavía no lo hemos logrado, el tema pedagógico. Me imagino a los historiadores recogiendo artefactos, documentos, fotos, Claro. para contar esa historia después de Ajá. que, en comillas, terminara y que alguien supiera qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la historia, desde la comunicación, ¿verdad? O sea, cómo se estaban diciendo las cosas, cómo las estaba entendiendo la gente, el seguimiento en redes sociales, qué era lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y así. Bueno, todo el Ajá. tema del desempleo, quienes sufrieron más, las mujeres, los niños, el tema de la educación, ahí nos pilla el asunto del apagón educativo, todo eso social. Exactamente. No, y además me imagino, no tenemos por qué tener el número, pero sí me imagino que tesis, proyectos de grabación, investigación de colegas post-pandémicas para tratar de recuperar ese momento histórico desde diferentes ángulos. Que era ¿verdad? que era muy cualitativo, ¿verdad? Porque lo cuantitativo no se sabía. Sí, Entonces, ahí es donde vemos también un poco esa importancia de lo que estudia las ciencias sociales desde un punto de vista metodológico, ¿verdad? Cómo accede a las comunidades, cómo se organizaron las comunidades para enfrentar el virus, que no ha terminado de salir y que la gente todavía está sumamente afectada y que lo vamos a seguir viendo por lo menos en esta generación. Merce, quería agregar algo de eso. No, déjame decir algo que me siento muy orgullosa de oír a Isabel de todo lo que la facultad hizo en ese momento y que sigue haciendo. Realmente que eso es muy significativo. Desconocía ese trabajo que hacía la facultad. Para los historiadores, bueno, que estudiábamos ya en la historia, las pestes, y que uno lo veía tan largo y una cosa, pobrecitos en el siglo XVIII, todo lo que tuvieron que pasar. Jamás nos imaginamos que eso pudiera llegar aquí y azotarnos de la forma como se dio, ¿verdad? Cuando se hablaba así del cólera en la guerra del 56, bueno, ¿por dónde venía? Si por el agua, por el aire. Y yo decía, oh, qué calamidad, ¿verdad? Era tremendo, pero de ahora estábamos completamente atados de manos. Y creo que una cosa muy importante, que es el trabajo, sí, que en ese momento no se veía, eran los niños en las escuelas, porque bueno, no era presencial, pero las secuelas que dejó el encierro están ahí. Y hay que investigarlas, claro. No están ahí, no se están viviendo todavía. Las estamos sufriendo. Las están sufriendo, y los jóvenes. Yo creo que el retorno a los centros educativos era súper urgente.
Los niños ninguno estábamos preparados para estar acuartelados, menos los niños. Entonces, Ahora, Merce, fue todo un aprendizaje. Sí, pero quería rebobinar porque es diferente, Ajá. pero igual en el sentido del vuelco, digamos, de la facultad hacia un evento que fue lo del TLC. Bueno, para comenzar, en ningún otro país de Centroamérica hubo un referéndum para ratificar o no un TLC, para dar un mandato al Congreso para que se ratificara o no un TLC, ¿verdad? Eso para comenzar. Pero de seguido, punto y seguido, es la aridez de un documento o de varios documentos o un tratado que tiene muchos tomos, un montón de conceptos técnicos, que eran miles de páginas, ¿verdad? Y cómo hacer eso, digamos, entendible, accesible y que sirviera de base a una discusión mucho más a ras del suelo, digamos, mucho más de la sociedad, y eso te tocó a vos. La traducción. Sí, las cápsulas educativas, y ahí estaban los kioscos, que fue una implementación de la Vicerrectoría de Acción Social en las comunidades. Era toda una campaña educativa porque no se trataba de oponerse por oponerse, sino de entender hacia dónde iba el país y el futuro, ¿verdad? ¿Qué era lo que estábamos viviendo? Ciertamente que eso estaba totalmente politizado y las universidades, que he dicho, no son ajenas a lo que está pasando en el país, tienen ese compromiso de abrir la mente, de exponer, de dialogar sobre los distintos enfoques y lo que estás diciendo, cómo esos mamotretos podían hacerse digeribles. Exacto. Y hubo una serie de publicaciones muy interesantes que el Instituto de Investigaciones Sociales recopiló sobre ese tema. Creo que había una experiencia previa en la ley de reforma del ICE, en el combo, que también era una ley muy árida, digamos, y que uno no se puede imaginar en barrios, por ejemplo, a la luz de un bombillo, en un garaje, gente leyendo esa ley para entender qué era lo que estaba pasando de la mano de estudiantes y profesores, por ejemplo, de la facultad. Bueno, a veces incluso convocando a ingenieros, convocando a la gente que manejaba los temas especializados, agrónomos, para ver el tema de semillas o de obtenciones de semillas, no me acuerdo, ¿verdad? De varios temas muy sensibles que tenía el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Yo quisiera traer a colación también una etapa muy interesante que vivió la facultad, que fue la crisis de los años 80, ¿verdad? La guerra en Centroamérica. La guerra en Centroamérica, la crisis económica en Costa Rica, las respuestas que se dieron también, los peligros para que Costa Rica fuera involucrada más estrechamente al conflicto centroamericano. Eso, la universidad y la facultad jugó un papel importantísimo y creo que el apoyo que se dio y también los diálogos que se implementaron y hasta las personas que se involucraron directamente en toda esa década fue muy significativo para el devenir del país. Entonces son momentos en la historia de la facultad, de la historia de la universidad, donde los cientistas sociales han adquirido un gran compromiso, que eso es también una cosa muy interesante, porque no es solo tener afinidad política, sino compromiso político. Claro, pero además no solo es sacar un título de psicología que me permite a mí ejercer la psicología, o de historiadora, o de politólogo, o antropólogo, digamos que tienen funciones en instituciones, o algunos que se ponen consultorios, etcétera. Es decir, vos vas a ejercer esa carrera, vas a trabajar en ella, pero tenés algo atrás en la espalda. Estás ¿verdad? Permeado. Exactamente. Y ahí es cuando uno habla de una universidad humanista, ¿verdad? Estás permeado por unos valores que se impregnan desde que entras el primer día a clases y que nosotros no solo formamos
profesionales de alto nivel para proyectos de envergadura, sino que también con un sentido que es crítico, humanista, integral. Que le permite una visión de mundo muy distinta. Muy distinta, por supuesto. Y eso, sí. eso es valorado. O sea, muchas veces en puestos es esa tradición, digamos, esa especie de marca es muy valorada, digamos, porque es una forma de enfrentar, una visión de enfrentarse distinto a ciertos problemas, ¿verdad? Entender la realidad de una manera distinta, ¿sí? Claro, es que la Universidad de Costa Rica tiene valores, por ejemplo, la pluralidad, la libertad, ¿verdad? Que la libertad de cátedra, por ejemplo, se ha interpretado de formas no adecuadas, no malinterpretado, sino se ha interpretado de formas no adecuadas. Pero la pluralidad tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia tiene que ver con otros valores que son igual de importantes, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y qué decir de las luchas por la autonomía universitaria, que son constantes, que todavía las estamos viviendo? En la cátedra de seguridad democrática, toda esta problemática de criminalidad que vivimos hoy día fue tema de debate el año pasado, nos convocó por varios días y fue muy interesante. Ahí tuvimos la participación de los grandes actores de la política costarricense expresando en materia de seguridad y exponiendo y visualizando lo que se venía. Entonces, que ya se estaba viendo y ahora ya no hay ninguna duda. ¿verdad? No hay ninguna duda y hay proyectos de investigación muy interesantes que ven lo local, porque no es solo el asunto a nivel macro, sino también las respuestas en las distintas comunidades y algo muy importante, la participación. Fue una convocatoria muy atractiva. Y creo que vital para... Estás refiriendo de la gente que llegó de la gente que participó, sí, claro. Unos días antes de ese evento, que me parece que fue en octubre, por ahí de junio, también hubo una actividad sumamente importante con el PROLEDI, que es el programa sobre la libertad de cátedra, el Centro de Investigaciones, libertad de expresión, perdón, la Escuela de Comunicación Colectiva, el Centro de Investigaciones que coordina Giselle Bosa, pero estuvo también articulado con otras, y ahí la autonomía se relacionó con la libertad académica. Están íntimamente vinculadas. ¿Por qué? Porque la libertad académica es libertad de expresión y mucho más que eso. Entonces, de pensamiento, de libertad de creencias, libertad de movimiento, muchas. Sí, claro. Y hoy por hoy el tema de la seguridad o inseguridad, de la criminalidad, de toda esta dinámica a la que nos estamos enfrentando con los carteles de la droga, de alguna manera hacen que cerremos la puerta a las 6 de la tarde y nos dé miedo salir. O sea, claro. Es como un cuasi estado de excepción. Bueno, ¿verdad? eso también se perdemos la libertad de tránsito, de organización, de la libertad de opinión. O sea, exacto. Si voy a decir algo que pueda molestar, exponerme y además molestar. O sea, no en vano. México y todo lo que pasa con los periodistas, ¿verdad? El país que más, claro, en el que más periodistas mueren claro, o matan. Claro. Ahora, Merce, vos también antes de iniciar el programa contabas una anécdota que viviste a raíz, creo que fue porque se intentó meter a Costa Rica en la alianza de países apoyando la invasión a Irán, perdón. A Irak. Entonces, ¿de qué era lo que estabas comentando sobre eso? Bueno, como una anécdota interesante cuando hablabas de cómo nos impactó la vivencia como decanos, organizamos en la facultad una marcha hacia el Parque Nacional. Como a inicios de los 90, me parece. Sí, fue eso, sí. Y llevábamos ahí nuestra ofrenda floral y lo que menos me imaginaba era que habían levantado los compañeros una tarima
Y yo que en mi vida había estado en una tarima, ahí arengué a las masas de ciencias sociales. Ah, qué bueno. Y bueno, entonces era vicerrectora, la doctora Yamilet González, era vicerrectora de investigación, historiadora, y ahí íbamos acompañadas y las dos subimos a la tarima. Esa es otra historia que tal vez no es que las otras facultades no lo puedan contar, porque yo sé que también lo han vivido. Es decir, han habido momentos en la historia de otros países donde su masa crítica ha tenido que emigrar para salvar su vida, Ajá. ¿verdad? Bueno, el caso más clásico son los chilenos, ¿verdad? Tenemos muchos. Pero no solo, digamos, pongo ese ejemplo, ¿verdad? Eso es parte de nuestra vida como de la facultad, digamos. En esos 50 años, digamos, ha habido un ejercicio, yo diría, excepcional. No voy a decir que esto ha sido un valle de rosas, ¿verdad? Pero sí de recepción, digamos, del exiliado, del perseguido, y alguna gente que son muy reconocidos en las ciencias sociales. Bueno, quizás el caso más clásico es el de Alberto Torres, ¿verdad? Pero como él, muchos. Y lo digo porque también vinieron matemáticos, vinieron agrónomos, vinieron músicos, vinieron gente de todo, de literatura, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, vinieron incluso a enriquecer. Traían autores, traían libros. Cambiar el modelo. ¿Verdad? En fin, eso también ha sido parte de esta historia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y el tema de análisis, el tema de las migraciones. No solo llegaron y enriquecieron el saber de la facultad y de la universidad, sino también la facultad misma, que ese fue un tema recurrente. Y yo querría vincularlo también con algo muy provechoso que la facultad ha implementado, que es la cooperación internacional. Ajá. No solo en la formación de cuadros, que es vital para todo lo que es los cuadros de reemplazo, sino también la cooperación internacional puntualmente organizando con nosotros eventos de gran trascendencia, trayendo académicos. Es un flujo constante de las diversas cooperaciones. Yo puedo destacar porque fui recompensada por la cooperación francesa, Ajá. con la cual Reconocida, fue muy recompensada. Te voy a decir por qué. Ajá. Porque me otorgaron las palmas académicas del Ministerio de Cultura de Francia. Y bueno, esas son parte de las sorpresas que no tenías agradables que pude experimentar. Y para la universidad eso, bueno, la cooperación, no que a mí me dieran las palmas, pero porque a muchas personas también se las entregaron. Pero era un reconocimiento que a través tuyo la universidad desarrolló, digamos, una vinculación. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso. Entonces, eso es un elemento fundamental en toda esta riqueza del conocimiento de la universidad. No solo formación de cuadros en el exterior, sino también aquí, porque un flujo de académicos siguen viniendo como profesores visitantes, invitados, ¿verdad? Y bueno, es parte de la movilidad académica que la universidad implementa, y en eso yo creo que Ciencias Sociales ha marcado una pauta, porque, bueno, yo trabajando en la Oficina de Asuntos Internacionales, con las cooperaciones, uno podía ver cuáles unidades académicas estaban descuidando lo que era eso de los cuadros de reemplazo. Ajá. Y en eso Ciencias Sociales siempre se ha cuidado muchísimo. Claro. Entonces, estar al día. Claro. Y no la sorpresa de la jubilación temprana que deja grandes vacíos. Claro. Ese Nos equilibrio. quedan 4 minutos, 3 minutos, 2 desafíos que ustedes vean hacia adelante de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, yo puedo pensar, el peligro, ¿verdad? De gobiernos que menosprecian el trabajo de ciencias sociales y que consideran que esa facultad no debe de existir, no deben de existir las carreras de ciencias sociales, un gravísimo error, ¿verdad? Entonces, un desafío, pero yo creo que con la fuerza que
esta decana nos está demostrando esa lucha sigue, hay que darla y seguiremos ahí acompañándola. La hemos dado y hay que seguirla dando. Hay que seguirla dando. Entonces, decana, cuente con esta ex para acompañarla también en eso. Bueno, yo diría que vivimos una época de grandes incertidumbres, muy compleja, y que las ciencias sociales son imprescindibles para hacer más humana a la humanidad. Claro. Eso es importante. Segundo, que las carreras no pueden ser todas medidas en función del mercado, porque ciencias sociales ha demostrado que se ha adaptado según el contexto y las necesidades de la sociedad. Por tanto, ellas son en sí mismas dinámicas. Aportan. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, adaptarnos a las diferentes demandas, y esa adaptación parte por seguir consolidando y fortaleciendo, por ejemplo, el diálogo inter, multi, transdisciplinario con pensamiento crítico, y en el marco de una universidad humanista que vela por las transformaciones por el bien común. Felicitamos a la Universidad de Costa Rica porque este 22 de marzo celebra la creación, los 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Sociales, y para ello nos hemos hecho acompañar de dos exdecanas. Ha sido un honor tener a Isabela Bendaño y a Mercedes Muñoz en los micrófonos de Voces y Política. Y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía, y nos estamos encontrando en una nueva emisión de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción